Yali, neno toca lilical tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la segunda casilla de la 14ª trecena, el tonali Ome Ozomatli, 2 mono. Bueno, pues tenemos en esta trecena como regente al señor Tlatlauqui Tezcatlipoca, pero en su advocación de Xipe Totec, nuestro señor el desollado, que nos habla de la renovación, de la transformación, de quitarnos la piel vieja, ponernos una piel nueva. En el vasto jardín de la vida, Ome Ozomatli florece como un híbrido de dos mundos. Ome, la dualidad, y el humor. Imagina una mariposa de colores vibrantes danzando entre las flores. Cada aleteo un reflejo de la simetría entre el cielo y la tierra. Esta mariposa, como Tlaltecuhtli, nuestra tierra, encarna el equilibrio de lo masculino y lo femenino, siendo el puente que une las raíces profundas de la tierra con la luz del sol. En el numeral 2 tenemos como regente a Tlaltecuhtli, la tierra, este ser maravilloso que fuera resultado del desmembramiento del Zipactli, ese gran monstruo que flotaba sobre las aguas primigenias. Así como la tierra acoge las semillas en su abrazo fértil, en el Ome estamos invitados a reconocer la ambivalencia de nuestras emociones, donde el dolor y la alegría coexisten en un mismo instante. En este jardín maravilloso, Ozomatli, el mono, es el rayo de sol que ilumina la sombra, el elemento que nos enseña a reírnos de nuestras caídas, como el colibrí que al ocultarse el sol reduce el ritmo, pero nunca deja de vibrar en el aire. El ave que acompaña a este numeral es el Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. Las risas que brotan de nuestros labios son las flores que Xochipilli, el regente del signo Ozomatli, el príncipe de las flores, cultiva en nuestros corazones. A través del humor nuestras ansiedades se transforman en pétalos que vuelan al viento, librándonos de las cargas del pasado. La risa como un bálsamo cura las heridas invisibles y une a todas nuestras esencias, creando la red de realidades que sostiene nuestra existencia. En este ciclo entero de la vida y de la muerte, este tonali Ome Ozomatli nos recuerda que cada desafío es una semilla y cada risa el sol que la hace germinar. Así, con cada paso que damos, con cada bocado ofrecido a la tierra, nos convertimos en los jardineros de nuestras propias historias, sembrando esperanza y cosechando el poder de la alegría. Ome Ozomatli también nos trae como señor de la noche a Tlaloc. Entonces tenemos una tierra que está dispuesta a ser hidratada, a recibir el líquido fertilizante y maravilloso de Tlaloc, para que nosotros con la fuerza de Xochipilli podamos germinar y podamos florecer. El número 2 simboliza la dualidad, pero recordando a estos opuestos complementarios. Es unirse para crear la vida. Es una fusión esencial para la fertilidad. Representa la interacción de las fuerzas masculinas y femeninas que se encarnan en el mismo Señor maravilloso que es la tierra, Tlaltecuhtli. Ozomatli nos invita al movimiento y a la versatilidad. Es festivo, alegre, creativo. Existía una fiesta en honor a Xochipilli, el regente de Ozomatli, en la que todos se disfrazaban de seres naturales, mariposas, ardillas, conejos, y era una festividad maravillosa. Nosotros estamos si tenemos una voluntad reforzada, una voluntad heroica, estamos llamados a la transformación, al crecimiento, a la salud a través del bienestar, y el bienestar también se consigue cuando aprendemos a sonreír, cuando aprendemos a mirarnos con amor. Así que vamos a levantar un canto, porque hay que ser flor y canto, para este tonali.
Oh Omeozomatli, esencia de la dualidad, en el susurro del viento resuena tu nombre. Tú que entrelazas la vida y la muerte, la risa y el llanto en un solo abrazo. Eres la tierra fértil que acoge la semilla, Tlaltecuhtli, en su abrazo maternal, con garras que sostiene el peso del mundo y en tu vientre los secretos de la creación. Oh mono danzante, espíritu de movimiento, con cada salto dibujas la alegría, la versatilidad de la vida en cada giro, invitándonos a reír, a vivir en el juego. En tus ojos brillan las estrellas perdidas, el reflejo de un universo constante en cambio. Y en tu canto, la voz de los ancestros que nos recuerda que somos parte del todo. Oh Omeozomatli, guía de mis emociones. En el arte encuentro el camino a la verdad. Con cada trazo, con cada nota, transformo el dolor en melodía y color. Que mis manos sean las herramientas de tu luz, que mi corazón un lienzo abierto al amor. Y en esta danza de opuestos complementarios descubra yo la unidad que en mi ser habita y florece. En el ciclo sagrado de la vida, donde lo efímero se encuentra con lo eterno, te celebro, Omeozomatli. Te honro en cada paso, en cada suspiro. Y así, con gratitud, elevo mi voz. Por la fertilidad y la renovación, por la risa que alivia el peso del camino, oh Omeozomatli, en ti encuentro mi razón. Así que vámonos al jardín de Xochipilli a ser maravillosos, a entregar todo lo que somos. Estamos en un rincón vasto del universo, en esta tierra donde el cielo y el suelo se besan. Aquí nosotros latimos con fuerza, nos hacemos este Omeozomatli. No es difícil, tan solo es tener fe en uno mismo. Y nuestro conjuro es el siguiente. Lo escribo porque si no, miren, ojalá pudiera yo memorizar todas mis notas, pero pues no, ¿verdad? A veces no da. Y dice así. Oh Omeozomatli, esencia de alegría que fluyes en los ritmos de la naturaleza. Te invoco en este instante sagrado y digo, hoy yo mismo soy Omeozomatli. Soy Xochipilli, príncipe de las flores, la luz que brota del corazón. También soy Xochiquetzal, la chispa generadora, la dualidad que danza en armonía. En mi ser la creatividad despierta, como el brote que se asoma bajo la tierra. Yo soy la sonrisa oportuna y cálida, la mente ágil que transforma todo en belleza. Permíteme honrar y sacralizar la tierra, que cada paso sea un homenaje a tu esencia, que en cada gesto, en cada palabra, resuene la alegría de vivir en plenitud. Oh Omeozomatli, guía mi camino, con tu energía floreceré en cada instante, que la vida sea danza, risa, creación, en la unión sagrada contigo. Así que hoy nos toca hacer estos monos maravillosos, alegres, que van de un lado para otro, que siembran cacao y que nos recuerdan que el bienestar y la salud también se generan a través de las sonrisas que seamos capaces de brindarle a los demás. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y siempre es un placer compartir y venir a estos lugares maravillosos. Salte a conectar con la naturaleza. Toca un árbol, pisa el suelo con tus plantas, este pasto maravilloso. Escucha las aves. Aquí hay hasta ardillas, por eso me gusta venir. Bueno, pues hasta pronto.